Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy día tenemos un gran invitado, en realidad son todos grandes invitados, pero hoy día es un día muy especial porque hoy día es el Día Internacional de la Danza. Así que hoy día vamos a conversar con Ezequiel Gómez, bailarín y coreógrafo chileno. Así que en unos minutos más lo vamos a tener para que conversemos acerca de su trayectoria y carrera. Ya, ahí le envié la invitación. Hola, tía Edith, ¿cómo estás? Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? No se te escucha. Por ahí. Ahí sí. Hola, hola. Ezequiel, eso, ahí. Ahí está perfecto. Antes de comenzar el live, ¿me dejas hacer unos anuncios correspondientes? Por supuesto, Ya, sí. perfecto. Hoy día me acompaña Teatro Sidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Vea la cartelera de Sidarte que está muy buena. La pueden ver en la página de Instagram, @Teatro Sidarte. También está Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. También está con nosotros Actores 3. Si estás buscando la forma de actuar frente a cámara y actuación realista, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de estudiar por 2 años la carrera y sacar tu título profesional. Acércate a Instagram, @actores.3. Y si eres actor o actriz, busca La Casa del Actor en Instagram, @La Casa del Actor. La Casa del Actor te va a ayudar a buscar los mejores castings para audiovisuales y teleseries y no vas a ser estafado, porque hay muchas estafas en que se hacen pasar por productores y no lo son. Entonces, La Casa del Actor te ayuda a encontrar los mejores castings y con las mejores producciones. Bueno, Ezequiel, te doy la bienvenida al live. Espero que la pasemos increíble. Hoy día, antes, antes de comenzar el live, primero darte felicidades por el Día Internacional de la Danza. Así que, Muchas gracias. bueno, Ezequiel, primero te doy la bienvenida al canal. Espero que la pasemos increíble, como ya te lo había dicho. Al principio de mis lives siempre doy el inicio de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Ya, bueno. ¿Quiénes son? Mira, ya, mi nombre es Ezequiel Gómez Acuña. Eh, Trabajo actualmente en el colectivo de arte La Vitrina. ¿M? Y me dedico a dos ámbitos del arte que son muy hermanades o hermanables, que es la música y la danza, propiamente tal. En una instancia soy docente de educación musical y en la otra soy intérprete, coreógrafo y otros oficios que uno ha venido adquiriendo a través del tiempo, también en el quehacer de las artes escénicas. Excelente. Ezequiel, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación por querer ser profesor de música e intérprete en la danza? Y
cuéntame si tu familia se lo tomó muy bien o no se lo tomó tan bien al principio. En general, eh, creo que van por carriles diferentes. De alguna otra manera, a propósito del Día Internacional de la Danza que mencionamos al inicio, generalmente uno siente las motivaciones para empezar a realizar una actividad profesional, seguramente en su infancia, en su núcleo familiar, viendo alguna obra o escuchando algún concierto. Y en general mi familia se tocaba mucha música en fiestas familiares y por ahí había una facilidad de tocar instrumentos, cantar y por supuesto bailar también. Y eso fue, digamos, el impulso como para poder estudiar esto de la música en términos de lo que es la pedagogía. De alguna otra manera yo pienso que se dio en relación a querer compartir, a poder ser como una persona que pudiera tal vez dar como algunos atisbos de orientaciones, sobre todo en ámbitos sociales. ¿M? Y la danza vino posteriormente, o sea, fue paralelo al estudio de pedagogía en música que realicé, eh, pero el gusto empezó a nacer, digamos, en la misma carrera, ¿m? En la misma carrera de música, el gusto de la danza que después decido hacerlo profesionalmente. ¿M? Maravilloso, fantástico. ¿Tú crees que el arte en general, en Chile por lo menos, está muy poco valorado en ese sentido? Yo creo que hay un tema con los trabajadores del arte en general, eh, como desde la situación de que tal vez no tenga un reconocimiento y generalmente se asocia como a algún tipo de exitismos o fracasos. ¿Ah? Creo que hay poca valoración social, educacional también, por, por así decirlo, en relación a las personas que se dedican a alguna experiencia artística como futura profesión. Pero creo que también existen muchos artistas y trabajadores del arte que dignifican esta situación de poder como cambiar, ¿no es cierto?, el modelo que tal vez heredamos de esta tendencia de, no diría de menospreciar, pero sí de poner en un lugar de prioridades diferentes en términos sociales al arte como tal. ¿Mm? Claro, claro que sí. Y en ese sentido, ¿qué harías tú para que el arte, en este caso la danza, sea llegue a otros sectores? Por ejemplo, está muy enraizado de que las artes en general se ven más en la región metropolitana que en otras regiones. ¿Qué crees tú Ujú. que faltaría para que las artes en general, y en este caso la danza, pudiera traspasar otros lugares? Yo sé que tú has viajado por muchas partes del mundo y también sé de que en las distintas partes del mundo que has viajado, has visto que hay una forma eh, exponencial en el sentido de de la cultura artística. Ujú. Mira, yo creo que en general debiéramos tener eh, un apoyo del Estado en relación a como al fomento más concreto de las artes. Cuando digo un apoyo del Estado, no digo que el Estado esté subvencionando
tal cual el arte, digamos, de manera directa, pero sí puede establecer políticas de protección frente al arte o frente a la danza en este caso. ¿Ya? Políticas de protección en relación a que se fomente, se difunda, se generen políticas educacionales, se inserte dentro de los colegios, por ejemplo, que de alguna u otra manera se eduque en torno a lo que es lo importante que es generar este arte que es un arte que resume todo lo que es la corporalidad como un elemento expresivo. Si más allá por ejemplo, de instalar como el foco en solo en la danza, si solo la educación digamos, se dispusiera a instalar de una mejor manera la corporalidad expresiva dentro de las aulas, ya habría otras apreciaciones en relación a cómo uno aborda el trabajo de la danza, de los bailarines, de los coreógrafos, de los performers. ¿M? No digo que sea lo único, deben haber muchas maneras, pero creo que es fundamental asegurar que el Estado, no digo el gobierno, digo el Estado, el Estado eh, garantice eh, una educación en relación a las artes o o al primer promotor que es la corporalidad, digamos, de las artes, ¿no? Eso podría ser una arista del tema. Y en relación a las regiones, eh, fíjate que hay harta danza en regiones. ¿Mm? Ahora, en ese sentido quiero hacer una separación, porque evidentemente uno puede pensar la danza desde un lugar netamente como un arte escénica, pero la Ujú. danza es mucho más grande que que la arte escénica. La danza está presente en, en, por ejemplo, en miles de personas que hacen danza ligada a cofradías, ¿no es cierto? O a esta situación de religiosidad popular. ¿Ah? Hay gente que hace danza en, en el sur, que también tienen ligaciones a cierto tipo de religiosidades, o hay danzas también como originarias, así como las que tienen los mapuches también. Entonces, no es solamente el arte escénica, sino que es importante que sean varios tipos de danza que se realizan, digamos, dentro del, de nuestro país. O sea, pero efectivamente creo que la danza independiente levanta mucho la danza en este país, en las diferentes regiones. Ahora, claro, la danza en comparación al teatro es un poco más exequible porque la danza está, no sé si el interés de las personas que van a ver la danza es por el, el tema musical que les llama la atención, más que por los bailarines o bailarinas, si no me equivoco, porque en el teatro pasa eso, que por tener un actor de teleserie en el teatro, se llenan las butacas del teatro, en cambio si lo hacen estudiantes egresados y no hay un rostro, entre comillas, conocido, eh, van dos o tres personas que son como los familiares de los actores. Mira, eh, vengo pensando eso hace rato, eh, porque finalmente, a pesar de, digamos, de lo que tú dices, lo que puede ser más fácil, también es más complejo porque siempre hay como un mito que es como que el teatro es mucho más popular que la danza propiamente tal. ¿M? Entonces, en, en realidad, el hecho de que algunos actores sean rostros de televisión, bien,
bien por ellos, porque tienen una posibilidad de trabajo también, ¿no? ¿Mm? Porque, eh, pero, pero el tema no tiene que ver, por eso hablo de un nivel, de una situación educacional, porque no tiene que ver solamente con, porque si nos vamos a quedar con la información que nos da la tele, es como, realmente no es como lo principal, sobre todo si hablamos, por eso te digo que hablamos de un tema educacional. Claro, Más que los rostros, más que las personas, ¿ah? Tiene que ver con cómo aseguramos más participación, más educación en estos ámbitos escénicos. ¿Mm? tienes toda la razón, Ezequiel. Ezequiel, mira, aquí voy a tocar un poco uno de los montajes que has tenido. Me gustaría que me cuentes cómo fue tu experiencia en Totem y cómo llegaste al proyecto, cómo se generó, cómo se gestionó y cómo llegaron a ese lindo montaje que yo estuve viendo algunos registros. Totem es un montaje que hicimos hace 20 años, más o menos, y que lo remontamos el año, eh, me parece que el año 2023. Lo remontamos después de 20 años, más o menos. Eh, es un montaje coreográfico que en ese tiempo fue como muy arriesgado para trabajar, porque trabajamos con sensores de movimiento. Y, y lo que nos ocurría un poco era cómo poder trabajar con la música que estaba a cargo de José Miguel Candela, trabajar en relación a la música electroacústica y cómo los intérpretes de danza también podían ser intérpretes de música a la vez, que también tenía que ver con esta situación dual que tengo entre ser un profesor de música y ser un intérprete en danza. Creo que es una obra muy bella, es un ritual, y de alguna otra manera también un ritual que pone como harto hincapié tal vez en preguntas y reflexiones que uno como coreógrafo se sigue realizando, ¿ah? Pero las va respondiendo tal vez con las obras de manera con diversidad de lenguaje y también con diversidad estéticas, ¿no? Eh, que es el cómo se plantea la escena viva, ¿m? Sin caer en reiteraciones y cómo poner en jaque, digamos, cierto tipo de comodidad de, de interpretar bajo, bajo la caja cuadrada, digamos, mágica que tiene el teatro, ¿no? Porque también nos cuestionamos en relación a la espacialidad. E interpretar esa obra es estar en un cuerpo presente todo el rato. Una interacción muy trabajada con la intérprete, que en este caso fue Daniela Marini, en donde existe un diálogo permanente de las corporalidades y de la sonoridad. ¿M? Eh, es una experiencia muy bella, es una experiencia estética bella también. Y en algún momento también fue como bastante vanguardista en su momento. ¿M? Pero hoy en día tenemos miles de sensores, se pueden hacer mil cosas, pero en ese momento trabajamos con sensores que eran prácticamente de encendido y apagado. ¿M? Claro, y que lo encuentro igual interesante, interesante de trabajarlo, de abordar, porque Sí, si te pones a analizar es, como tú dices, vanguardista, o sea, no se sale de lo tradicional y eso es genial. Cuéntame, Ezequiel, ¿qué sucede si te digo la obra Cabeza de Chancho? mm, cabeza de chancho.
Eh, bueno, otra obra que también cruza la música y la danza al mismo tiempo, digamos, sí, tal vez uno podría decir que todas las obras cruzan la música y la danza, pero en realidad como los formatos que se instalan eh, son cuestionados los modos de producción o no. Cuando tú cuestionas el modo de producir la música, cuando tú cuestionas el modo de producir la danza o la iluminación, cuando te empiezas a cuestionar que no basta, como te digo, solamente la caja cuadrada, sino que como que faltan más cosas o como que hay que experimentar con más ahínco tal vez, ¿ah? Pero esa obra tiene varias motivaciones. Eh, una, que creo que puede ser interesante, es poder hacerte el planteamiento o el desafío de querer trabajar con una banda maravillosa que se llama Banda Rimbambún, ¿m? Que es una banda de bronces y percusión latina, ya bastante carnavalera, carnavalesca. ¿M? Eh, y desde un lugar que viene desde un lugar de la movilización, de la calle, ¿no es cierto? De la festividad, de reconocerse como en la música latinoamericana, que, que viene desde el lugar desde el frute, desde el goce, desde cómo le damos vuelta a nuestros dolores y los cantamos, ¿no es cierto? O los ritualizamos desde otro lugar. Y en ese sentido, ese era el primer gran desafío que, que me planteé para poder hacer la obra. Y el segundo desafío era poder, en esta motivación de generar a un grupo de bailarines, hombres que quedaron de la escuela en donde en algún momento trabajé, eh, poder también hacerles un trabajo coreográfico que los motivara a sentirse intérpretes dentro de una escena. ¿Mm? Y nace esa obra eh, en donde mezclamos a los bailarines y los músicos. Los músicos bailan y los bailarines también tocan en algún momento. Los músicos están en escena todo el rato. Es un funeral festivo que acontece, ¿m? Y que de alguna u otra manera toca tópicos que yo ya me había tocado eh, interpretar, pero no los había puesto en escena. Hay como una utilización del lenguaje bastante diverso y eso fue un proyecto que lo pensamos inicialmente para Sala Raúl en el Teatro Municipal, que también la idea era poner esta banda carnavalera, digamos, adentro del Teatro Municipal como una iconografía de alguna otra forma muy de élite artístico, un poco por decirlo de alguna otra forma, versus este arte popular que los chiques de la banda Rimbampún elevaban. Y fue muy interesante porque después lo seguimos haciendo en diferentes partes, no fue solamente que lo hicimos para el municipal, sino que también lo fuimos presentando en festivales y lugares donde postulamos y quedamos y en otros que nos llamaron. eh, un trabajo que también realicé con muchos ex alumnos de música que son parte integrante de la Rimbambún y con ex alumnos que eran parte de la escuela de danza donde hice clase también. ¿Mm? Oh, qué genial. ¿Y por qué el nombre de Cabeza de Chancho? Porque una de las temáticas que abordaba un poco esto del cabeza de chancho era un poco el poder. ¿M? El poder, el abuso y el cómo escondemos algunas situaciones. Entonces hay unas leyendas del cabeza de chancho, ¿no es cierto?, ahí que siempre nos han rondado dentro de nuestra cultura popular, pero también hay una, hay una manera de entender como también eh,
empezábamos nosotros a tratar de ritualizar y de chilenizar también una, un trabajo, una obra. Wow, qué genial. ¿Y cuántas presentaciones tuvieron en el municipal? ¿Fue una o fueron varias, más o menos? Parece que fueron tres esas, pero fue en la sala Raw, porque se hacían unos encuentros coreográficos ahí. Y esta obra quedó seleccionada como preproyecto y después la pude montar con los chiques, que eran aproximadamente unas 26 personas en escena. Wow. Porque los músicos, la banda, eran 20 y los bailarines 6. Sí, efectivamente. Oh, hacer el trabajo de la música con 20 personas, más los bailarines que eran 6. Dios mío, era como, yo creo que fue un trabajo arduo. Y ensayo, Sí, no me quieren imaginar cuánto ensayo. sí, pero también ahí fuimos dadivosos, hicimos reciclaje de música que tocaba la banda, por ejemplo, y, y eso nos facilitó bastante, digamos, el trabajo. ¿M? Y bellos, todas las personas eran muy bellas con las que trabajamos, generosas. Buenísima, genial. Cuéntame cómo fue que llegaste a ser el intérprete coreográfico y coordinador del grupo de danza Espiral. Bueno, Espiral fue mi profesionalización un poco, de la danza. Y esto tomé como clases eh, sistemáticas. ¿M? Eh, y, y la verdad es que una vez que entré a Espiral a estudiar, eh, empecé a, a tener muy buena relación con el espacio que dirigía Patricio Bunster y Joan Jara. Eh, y yo precisamente mucho más me acerqué mucho a Patricio como tal. ¿M? Y empezamos a generar, digamos, muchas conversaciones y, y prácticamente uno estudiando también quiere absorber mucho de las personas que fueron sus docentes, y en ese sentido Patricio fue como un gran guía en muchas cosas, no tan solo en términos de lo que significa mi formación como intérprete y o coreógrafo, sino que también en cómo gestar, cómo unir, cómo sostener, cómo generar proyectos. Y en ese sentido fue como muy importante y en un momento determinado, claro, me vi haciendo esta coordinación que yo llamo coordinación, que ellos llamaron coordinación también en su momento. Eh, y, y de alguna otra manera también es como un pequeño aprendizaje todo el rato. ¿M? En ese espacio formativo que al final tuve como 10 años. Es como, claro, en un espacio formativo no dura tanto, pero me quedé ahí pegado durante 10 años. No porque estaba repitiendo, sino que porque efectivamente me puse a trabajar directamente con Espiral. ¿M? Que Qué dicho sea de maravilla, paso, o sea, mm, o sí. sea, debes tener unas anécdotas maravillosas. Sí, hoy día precisamente puedo tener muchas anécdotas en ese sentido por lo que vivió, pero hoy me llegó eh, una fotografía co- de un ensayo con Patricio, y yo no tengo fotos, porque en ese tiempo no hay fotos. O sea, no tenemos la cultura visual de ahora, ¿sí? Entonces es como... Y justamente una persona de Espiral que está en Alemania me mandó una fotografía en la cual aparezco ensayando
con Patricio y fue muy, muy bello, muy bello. Fue súper emotivo a raíz, digamos, del Día Internacional de la Danza, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Mira, voy a leer unos comentarios porque si no los leo, la gente me deja de seguir o no me sigue. Bacán. ¿Sabes qué? Guión bajo Mónica dice muchas felicidades. Eh, Edith Gómez, 1963 te manda corazones. A ver, veamos más arriba. Ah, aquí, Ricardo.l.neves te manda muchos corazones. Y ah, 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 ah. Éxito, abrazos grande, exe. Felicidades felicidades por el día, corazones. Te manda Moya, quiero Carlos. Muchas gracias. Y esos son como los comentarios que han llegado, aparte de llenar la pantalla de corazoncitos. Y Bueno, ahí bacán. Mm, aquí me llegó otro. Muchas felicidades, eres un crack. Axel, Ezequiel. Muchas, muchas gracias a todos, a todos los que están mandando corazones y aprovecho de también de ponerle a nosotros, es como contradictorio. Y Y claro, después se hizo una consulta por otra organización también a la cual pertenezco, que es Red Nacional Danza Sur, donde se empezó como a instalar esta situación de poder generar el Día Nacional de la Danza como el día del natalicio de Patricio Bunster. Y, y efectivamente yo creo que es muy interesante que también eso pueda ocurrir, porque eso fomenta también políticas de visibilización de nuestro gremio como tal. ¿Mm? Y es maravilloso. Y también nos pone a lo mejor en un lugar de tal vez de más unidad. ¿Mm? Ezequiel, ¿qué fue lo primero que dijiste? Porque se cortó un poco la señal. Y aquí los seguidores dijeron, se fue el audio, parece. No se escucha. Ah, ¿y ahora me escuchó? Ahora sí. Ya. Un poco hablaba de esta situación
colonial que tenemos, ¿no es cierto?, en donde se internacionaliza el Día de la Danza a partir de, digamos, de la UNESCO, pero a partir, digamos, desde un bailarín eh, francés. Eh, y hay como una contradicción en el gremio y a partir de eso también yo creo que es muy importante este impulso que tomó Sinatad en un momento de elevar la figura de Patricio para poder eh, realizar un Día Nacional de la Danza y que después también la Organización Nacional Danza Sur eh, también ratificó a través de una gran encuesta. Entonces, eso podría ser un gran día más de unidad, digamos. ¿Mm? Pero de todas maneras, como te digo, hay contradicciones siempre en el gremio. ¿Mm? Bueno, Yo como en toda creo, familia. yo creo, sí, yo creo que hoy en día buscan como una fecha eh, como el Día Nacional del Teatro, que es el día del cumpleaños de Andrés Pérez, y todas esas cosas. O sea, como que siempre buscan como una fecha precisa para hacer el Día Nacional de... Sí, por supuesto. Y Pero también y que sabemos que esto viene impulsado, también sabemos que esto viene impulsado de alguna otra forma como político cultural. ¿Mm? claro, claro que Entonces, sí. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia en el colectivo de arte de la vitrina? Cuéntame cómo fue que llegaste al proyecto y por lo que he visto has hecho una lista no menor de presentaciones. mm, es, el colectivo de arte La Vitrina este año cumple 25 años, ¿sí? Y, y después de Espiral, yo pensé que iba a estar, me iba a salirme de Espiral, iba a estar bailando solo un rato, pero, pero es muy interesante la naturaleza, que creo que la naturaleza formativa a lo mejor que yo tuve, porque hoy no todos tienen por qué pensarlo de la misma manera, que el lugar para poder ejercer o lo que tú querías hacer o, o impulsar eh, todo este beneficio maravilloso que contiene la danza en términos sociales, históricos, políticos, estéticos, ¿m? Biológicos, eh, creo que se hace de mejor manera si uno está participando en una colectividad. ¿M? Y Y aunque es un poco más lento y es más difícil en términos organizacionales, pero sin embargo creo que para allá era lo que yo perseguía o buscaba. Y el colectivo me dio esa, ese lugar de trabajar de manera grupal, de levantar proyectos comunes junto a una otra persona. Y que de alguna otra manera también eh, no, eh, yo creo que el colectivo es como una manera de resistencia a formatos que hoy día el sistema puede instalar, digamos. O sea, si en algún momento pensamos, por ejemplo, en compañías, la danza se piensa escénica, siempre tengo que subrayar escénica, la danza escénica se pensaba de compañías importantes o relevantes o que tuvieron alguna trayectoria aquí en Chile. Luego eso empezó a decaer y de alguna otra manera también hoy en día hay muchos
con la danza. ¿Mm? Clases, prácticas corporales, seminarios, workshops, funciones, temporadas. O sea, prácticamente todo el año hay una programación continua en el espacio. Incluso contiene a la compañía La Vitrina, que también somos una agrupación de 7 intérpretes que nos dedicamos a desarrollar actividades, digamos, dentro de nuestro mismo espacio que ensayamos y también, obviamente, a difundir la danza contemporánea en diferentes partes y participaciones de festivales, eh, aquí en Latinoamérica o en otras partes, en otras regiones del país también. Entonces, Espacio Vitrina es como la asociatividad nos ha llevado, por ejemplo, a tener este lugar, que está ubicado en el barrio Italia, lugar que hoy cuenta con un financiamiento estatal llamado PAOC, ¿ya? Y que programa danza todo el año y que tenemos una diversidad de públicos que es grande. Le damos espacio a algo que tú me preguntaste hace poco. Tenemos programas, por ejemplo, que tiene que ver con programas emerger y que estuvimos todo un mes, le ofrecimos el espacio, esto todo es, digamos, por convocatoria pública, ofrecimos el espacio a los estudiantes que están en ese limbo de estar saliendo de la escuela y entrando a la profesional. Entonces, nosotros generamos colaboraciones con ellos para que puedan tener un espacio donde mostrar su repertorio. Tenemos otros programas que tienen que ver con residencias, que se llama Chimichurri, que también facilitamos, damos condiciones para que algunas compañías o grupos ensayen durante un periodo. Entonces, si yo hablara cuantitativamente, y esto a lo mejor, ojalá me lo puedan refutar para no seguir teniendo el mismo argumento, somos la única sala que está programando danza todo el año. Eso es maravilloso. Yo creo que hay que, yo creo que hay que darle una vuelta, ¿cierto? Hay que Sí, intentar que las artes en general se expandan. Hay que, hay que hacer que crezca aún más. voy a arreglar un poquito aquí la cámara porque se me está acabando el celular Híjole, y necesito enchufarme. Entonces va a tener un movimiento ahí medio extraño. Ya, ahí ahí sí. 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 Ezequiel, cuéntame acerca del proyecto de investigación metodológica para adultos con discapacidad. ¿De dónde nace ese proyecto? Mm. Este proyecto es un proyecto que realizamos con Ángela Vega y fue un proyecto eh, que se postuló a Fonadis, producto de su tesis. Ahora, ah, creo que es un proyecto para mí fundante en relación a cómo uno aborda las clases en general. No porque el proyecto fue pensado para personas en situación de discapacidad, sino que fue digamos, el cómo uno eh, se fue adaptando a cambios metodológicos para poder comprender y entrar en el mundo
de aquellas personas en situación de discapacidad y cómo observaban y su corporalidad y cómo de alguna u otra forma entendían, porque trabajamos con personas ciegas, cómo entendían, digamos, la danza, el movimiento. Fue, para mí fue fundante en relación a cambios metodológicos al abordar el aprendizaje del movimiento también a nivel profesional. ¿No? Es un proyecto, como lo señalo, fundante en ese sentido. Fue aquellas cosas que finalmente tú no aprendes dentro del oficio de tus primeros estudios, sino que precisamente lo aprendes a través del oficio y eso es muy bello, muy interesante. Creo que hasta el día de hoy trabajo algunas de esas metodologías que se generaron en esa investigación, porque además fue un trabajo paulatino que desarrollamos durante 3 años. ¿Mm? Y también nos pone en un lugar, voy a llevarlo a la actualidad porque como me llevas atrás, me pongo así como, tengo que estar pensando en el atrás. Lo llevo a la actualidad en el sentido de que hoy, ah, cuando me tocó enfrentarme en la universidad con estudiantes, con personas, estudiantes en situación de discapacidad, también yo trabajo desde ese lugar metodológico. ¿M? Y nos ha servido mucho también para poder empezar a ampliar el discurso de las corporalidades que habitan la danza. Porque las corporalidades que habitan la danza yo la instalo desde el lugar, por eso hago la separación de lo escénico, porque todas, todas las corporalidades podemos habitar la danza. Si el tema es desde dónde lo quiero agarrar, entonces yo no puedo em, discriminar, digamos, de que tal o cual persona no se puede mover o es tieso o le pasa algo. En realidad porque tiene su propia historia y biografía corporal. Entonces, de alguna u otra manera, uno tiene que adaptarse am, a cómo se pueden enriquecer o qué riquezas puedo extraer yo de la movilidad de personas, por ejemplo, en este caso de personas en situación de discapacidad. ¿Mm? Creo que uno se enriquece mucho más desde ese lugar que pensar en que tengamos que adaptarlo a ellos. ¿Sí? Creo que nosotros tenemos que enredarnos para poder enriquecernos en esta movilidad, porque nos compartimos socialmente juntos. Y también tenemos que pensarlo más allá de la funcionalidad o decir, por ejemplo, no, es que te hace bien para... No, te puedes expresar como me puedo expresar yo, tú también te puedes expresar y nos podemos expresar juntos. ¿Mm? Yo eso lo encuentro maravilloso desde ese punto de vista, porque si te pones a analizar, eh, no todas las personas que trabajan en el mundo artístico piensan igual que tú. Y vuelvo a decirlo, te aplaudo, te felicito del modo de pensar porque de verdad estás haciendo la inclusión desde la parte más técnica que yo creo que es mucho más importante, Mm. porque hay muchas personas que necesitan expresarse artísticamente hablando y por condiciones diferentes o capacidades diferentes o como se diga hoy en día o con situación de discapacidad, eh, en varios lugares te dicen, oye, no, tú porque tienes un brazo corto o una pierna corta o qué sé yo, no puedes pertenecer a esto. Porque ha ocurrido en varias ocasiones y en varias personas que han intentado de surgir en las artes y le dicen, hey, tú, porque estás en con una burrito o con una movilidad reducida, no puedes pertenecer. Y eso está mal. Yo creo que es el momento de que la gente con discapacidad
también puedan expresarse de cierto modo. Mm. Es muy importante. Es muy importante también eh, ir cambiando como aquellas situaciones que son como eh, reiterativas, o sea, no, yo soy tieso, siempre me dijeron que era tieso, no, yo tengo dos pies izquierdos, no, etcétera. Como situaciones que generalmente llegan les estudiantes con ese elemento y es como, empecemos, conozcamos qué tenemos primero, ya después vamos poniéndonos etiquetas, por decirlo de alguna otra forma, pero empecemos tratando de saber qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. ¿Ah? Eh, y en el mundo de la danza es complejo, ¿ah? Eh, no sé si en el mundo de la danza, perdón, aquí a lo mejor me voy a detener y si alguien puede hacer un comentario, bienvenido sea. Eh, no sé si en el mundo de la danza, pero socialmente es complejo porque tenemos muchas, eh, eh, llamar- llamaría prejuicio, por ejemplo, o tenemos muchas convencionalidades. La convencionalidad de pensar de que para bailar tenés que ser flaco, por ejemplo, o flaca, que en realidad hay un cuerpo estético determinado. No, o sea, obviamente que las corporalidades generan estéticas, ¿m? Pero no, pero las estéticas van cambiando y se van modificando porque nosotros las podemos modificar, ¿ya? Es importante entender eso. Entonces, si hablamos de poder como cuestionarnos con la corporalidad, sí, yo creo que es muy relevante hacerlo para democratizar un poquito, en este caso, la danza, ¿sí? O las otras artes, porque si no, eh, seguimos pensando en la danza, no, es que la danza es la gracia, la danza para que se vea bella, la danza es para ver cuánta habilidad tiene un cuerpo. Entonces, seguimos pensando desde la higienización de la danza y no seguimos pensando de la expresión del ser humano, ¿sí? Y que es lo fundamental de la danza, ¿sí? Tienes toda la razón, yo opino igual que tú. Yo siento de que las personas en general tienen derecho a expresarse de manera artística y creativamente, sin poniéndole como un pero al no puedo, al no puedes. Mm, sí. Bueno, es importante por lo menos dejarlo como señalado. En realidad, más que nada, es importante la invitación. Es bonito hackearse de vez en cuando, como las maneras de pensar. ¿M? Es bello. ¿M? Así es, así es. Mira, ¿Cómo vamos? ah, Porque nos queda poquito tiempo, parece. no, podemos seguir un poco más. Ya, Mira, me quedan tres preguntas y las preguntas de fuego que le llamo yo, que no tienen la gran cosa. ¿Ya? ya. Cuéntame, Ezequiel, ¿cómo surge la obra Rearme? Ah, bueno, hay una situación ahí muy interesante con Rearme, porque en la pandemia todos nos morimos casi, ¿no? Sí, es como nos morimos de muchas maneras, digamos. No quiero con esto señalar o hacer mofa de las personas que realmente murieron, sino que morimos desde muchos lados. ¿M? Eh, y nuestro espacio, porque no teníamos contacto, entonces nuestro espacio iba a desaparecer porque no podíamos pagar el arriendo, porque no teníamos fondos, porque en realidad
eh, iba a desaparecer también Vitrina y era como, uf, y fue complejo y en un momento determinado, como siempre, lo digo como siempre, hemos tenido mucho apoyo de personas entre anónimas y a personas también con nombre y apellido, nuestras familias, nuestros compañeros, la gente de la danza, la gente de oficio, nos apoyó, digamos, para poder seguir con el espacio. Hicimos una rifa, creo, y de ahí nos tuvimos que endeudar para poder seguir pagando el espacio. Y en algún momento surge esta necesidad, porque estábamos con las cosas, maletas listas para salir de la casa y decir chao. Eh, y de ahí surge esta situación de cómo nos vamos a rearticular después de esta pandemia, durante esta pandemia, durante este periodo en que nos distanciamos y empezamos a trabajar, digamos, telemáticamente. Eh, y nace un trabajo que lo hicimos a través de video y que se llamaba un primer trabajo, ¿cómo se llamaba? Soles con X, soles en plural, ¿ya? Porque podíamos hacer puros solos, po, en diferentes partes, ¿ya? Entonces después nos juntamos y hicimos un video como una instalación, no un video de instalación, sino que yo diría como un documental de estos solos dentro de nuestro propio espacio vitrina y ahí los juntamos, pero seguían siendo solos. Pero después tomamos ese material, ¿m? Y poco entre pandemia ahí, y trabajamos eh, en un formato coreográfico convencional de nuestro espacio. ¿M? Y nuestro amigo Vicente Yáñez, que es un gran músico, nos realiza una música y hicimos un montaje con este lenguaje, con estos lenguajes de los solos. Y de alguna u otra forma se fue articulando esta obra que es un dispositivo, más que una obra, es un dispositivo que instalamos en, digamos, en vitrina como en el formato obra, pero también lo hemos instalado en otros lugares como dispositivo. Lo podemos armar, desarmar, articular. Tiene algunas cosas que son muy digamos, de que pueden sostenerse en el tiempo, pero también es muy dinámica. Esa es la obra Rearme. Pero aprovechando esta como eh, más vuelta a esta era, digamos, post 2020, 1920, iba a decir, 2020. Eh, Hoy en día estamos con muchos proyectos y dentro de los proyectos que hemos estado trabajando últimamente, estamos trabajando como una trilogía de danzas memoriales, en la cual ya llevamos dos, ¿ya? Una que se hizo como intervención en el Museo de la Memoria para los 50 años del golpe cívico-militar, ¿ya? Y que se llama Tinnitus, y otra que hicimos el 2023, parece que sí, la estrenamos el 2024, el año pasado, a principio de año. Y este año completamos la trilogía de danzas memoriales que tienen que ver con cuerpo, territorio, memoria, eh, con Balneario, que es una obra que estamos en este momento preparando, estamos investigando, estamos recién estudiando. No sabemos todavía con fecha certera cuándo tenemos un estreno, pero Vitrina está trabajando con ellos junto a Tania Rojas, que es la que está coreografiando nuestro trabajo en este momento. Maravilloso. Ezequiel, recuerda, cuando lo tengan listo y tengan
flyer y tengan fecha y todo, me mandas el flyer y yo lo voy a estar publicando aquí en el canal Bonzi-2.0 como en el Diego-Bonzi. Porque tenemos que difundir las artes escénicas y las artes en general. Así que ya sabes, tú me mandas el Bacán. mensaje así como cansándome de mandarme mensaje y yo lo voy a estar publicando las veces que sea necesario. Sí, también podemos hacer algún tipo de promoción ahí para los primeros dos comentarios, unas entradas, eso todo lo podemos ir, son esos trueques que hacemos, nos hacemos entre todos los artistas para poder generar más visibilidad, participación y obviamente cuando uno invita a compartir lo que uno ha desarrollado. Perfecto, maravilloso. Así que ya sabes. Ezequiel, mira, ya estamos llegando casi al final del live. Me quedan dos preguntas y las preguntas finales. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en el ámbito profesional, la pandemia? Como ya lo habías mencionado un poco, pero me gustaría saber cómo fue para ti hacer esta dinámica, eh, porque aparte de hacer clases y estar haciendo eh, coreografía, cuéntame cómo fue esa experiencia en modo pandémico. Y si la danza se puede hacer en modo pandemia o no. O sea, no en modo pandemia, sino por modo Zoom. Ah. Mira, yo dije, la pandemia para mí es morir también, ¿no? Y hay cosas de mi vida personal que murieron y también hay situaciones que también me desarticulé como profesional, porque eh, pensé que era poquito lo que íbamos a hacer clase de Zoom, entonces hacer las adaptaciones curriculares es complejo para el fomento de la transmisión de la corporalidad. Pero, pero el video, de alguna forma, o esta situación frontal que nos establece una pantalla, hace rato que viene dando vueltas. O sea, no es que lo hayamos inventado en pandemia, sino que hace rato que viene dando vueltas. O sea, como, estoy pensando como en esta actriz maravillosa que me encanta, ¿cómo se llama? Ah, la, se me olvida el nombre, pero no importa. Que por los años 60 o 70 ya tenía, o 70 debe haber tenido como unos videos donde hacían como una especie de pilates y cosas por el estilo. Em, entonces hay un traspaso, si el tema es qué es lo que tú quieres traspasar, si finalmente en términos metodológicos es copiar algo, es complejo. ¿M? O también para otras personas puede ser fácil, no sé, eso depende. Pero para mis estudiantes en general, para mí fue complejo porque eh, si bien ellos tuvieron siempre tuvieron como la posibilidad, no la posibilidad, sino que el, la amabilidad de, de tener encendidas las pantallas siempre y yo visualizar, en general era muy entretenido, también era muy decidor porque veía espacios grandes, veía espacios chicos, veía alumnos que solamente le veía una mano, que pasaba así cuando hacía un ejercicio, etcétera. ¿Mm? Pero también, ¿qué es lo que uno hizo en pandemia? Que también pudo, trató de contener bastante, digamos, este lugar de desolación, ¿no? ¿Mm? Y, y también fue nuestra única vía de socialización, en donde de pronto la movilidad pasa a ser un lugar más de sanación que un lugar de obligación frente a un determinado elemento. Y en ese sentido, nosotros también hicimos varias experiencias. Por ejemplo, para mí, yo como estaba muy cansado de hacer clases así por Zoom en un momento determinado, con Vitina hicimos una experiencia y dije, ya, ok, voy a hacer una clase por Zoom, pero voy que no se va a transmitir nada, solamente voy a hablar. Y la gente que
va a tomar la clase, va a tener que ir escuchando lo que yo vaya haciendo, pero ellos van a tener que ir interpretando sus movimientos bajo su mismo cuidado, ¿sí? Entonces también son experiencias que uno va como haciéndole jaque para poder eh, innovarse y sorprenderse uno también, ¿no? Eso. Pero en este aspecto se puede hacer danza online. Se puede, pero la danza es viva. La danza es un arte viva que se tiene que ver en su tridimensionalidad, en su sudor, en su agitación, en su vibración en vivo, ahí cercano. Maravilloso, fantástico. No lo pudiste haber dicho de otra manera. Maravilloso, Ezequiel, de verdad, maravilloso. Mm. Ezequiel, ¿qué prefieres? ¿Perro o gato? Gata. Maravilloso, fantástico. Ahora vamos con las preguntas finales. Que debe ¿Qué? andar por ahí mi gata en todo caso. ¿Mm? Debe andar por ahí mi gata. No, yo acá tengo los míos. Están durmiendo. Pero bueno, ¿qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué significa para ti en una sola palabra música? Amplitud, Danza, vida, cabeza de chancho, folclore, danza espiral, útero, colectivo de arte de la vitrina. presente, Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? familia. Uf, eh, contención. Mm. Pero Excelente. ahí me voy a quedar corto de palabras. Excelente, Ezequiel. Mira, ya hemos terminado el live del día de hoy. Espero que la hayas pasado increíble. Esto va a quedar arriba en Facebook, en Instagram, en YouTube y un fragmento corto probablemente en TikTok. Este es el espacio que te dejo para que te puedas despedir de las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Adelante. Bueno, gracias a ti por la invitación, gracias por la consideración del día y también a las personas que vean este video y a las personas que actualmente lo están mirando. eh, Creo que es importante que no dejen de compartirse en relación a su propio movimiento expresivo, porque eso les va a llevar a corporalizar, a comprender, a vivenciar de mejor manera eh, la danza como tal. La danza es de todos, de todes. No es solamente de los profesionales. Todos danzamos. Yo gozo bailando viendo a mis papás, por ejemplo. Y yo creo que eso es impagable. Maravilloso, fantástico, Ezequiel. Bueno, casi lo di, casi se me olvida. Te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás y acerca de tocar algunos temas que no alcanzamos a abordar por temas de tiempo. Bacán. Esperaré entonces ese momento. Ahora, si tú necesitas hablar sobre un proyecto, las puertas de este canal están abiertas. Así que tú me dices y le Ya, damos. pues muchas gracias a ti y a toda la gente que, que va a ver y que también estuvo presente ahora. Muchas gracias a ti, Ezequiel. Que tengas una excelente noche.
Igual. Chao, chao. Chao.